buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Pues tengo el privilegio, el gusto de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y lo que uno anhela con Dios es que la palabra de Dios pueda ser una respuesta a necesidades específicas en la vida, en las circunstancias y en el momento de la iglesia. Y quiero compartir con ustedes un tema que debe de ser central en nuestra consecuencia, en la consecuencia de nuestra relación con Dios. Mucha gente cree en Dios, mucha gente habla de Dios, pero no toda la gente transmite la experiencia con Dios. No toda la gente vive su experiencia con Dios. Comúnmente en la vida vivimos las consecuencias de nuestras circunstancias. Nuestros estados de ánimo son dominados por las circunstancias que nos toca vivir, por el momento que nos toca vivir. Y nos impacta tremendamente, la vida, lo que la vida tiene para nosotros. No sabemos hoy qué nos depara el día de mañana, pero posiblemente hoy estemos tranquilos y mañana estemos alterados, estemos preocupados. A veces la reacción de un cristiano a las circunstancias de la vida habla de cómo es su experiencia con Dios, cómo vive su relación con Dios. Y el salmista David, él manifestaba su consecuencia, no de las circunstancias, no de los problemas de la vida cotidiana, sino de su relación con Dios. Y una cosa muy importante en la vida cristiana es eso. ¿Qué es lo que manifiesta mi vida cotidianamente? ¿Nuestra experiencia con Dios o nuestra experiencia con las circunstancias de la vida? Y entonces tenemos vidas de cristianos que son así. Dependen más de la circunstancia que de su relación con Dios, de su fe. Y la vida cristiana está diseñada por Dios para vivir en la fe, en nuestra relación con Dios, más allá de lo que pase en las circunstancias, más allá de lo que la vida pueda alterarse, nuestra relación con Dios. En el Salmo 9, David habla de la vida de gozo, una vida de gozo, pero no es un gozo circunstancial. Si yo le pregunto a una persona cómo es la felicidad, cómo es la alegría, cómo es el gozo, pues tal vez dirá que es a cuentagotas o que son pequeños espacios en la vida y que eso es el gozo. En la fe no es así. En la fe el gozo es una constante y es una expresión permanente a consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el gozo pertenece a la vida de la fe. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas habla acerca del fruto del Espíritu Santo, una consecuencia de nuestra relación con Dios. Y una de ellas es el gozo. De tal manera que el gozo no es circunstancial, el gozo no es del momento de la vida, que la vida nos permita, no. El gozo es una experiencia permanente en la vida del creyente, porque el creyente aprende a vivir en su fe. Y nuestra fe determina nuestro gozo. El capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, alégrense en el Señor. Y nunca me canso de decirles que se alegren en el Señor, y lo hago para proteger su fe. Porque una de las consecuencias de no vivir una vida de gozo es que nuestra fe siempre está en juego. Hoy perdimos la salvación, hoy siento que Dios ya no me quiere y una serie de circunstancias que ponemos alrededor de esto, cuando la realidad dice que nuestra fe es permanente. Nuestra fe es una experiencia con Dios, es una relación con Dios que produce en nosotros un gozo.
que no se va. Y entonces, en este precioso salmo, en el Salmo 9, el salmista va a expresar las condiciones más difíciles de la vida y las va a poner en contrasentido o en oposición con el gozo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede haber en la vida? ¿Qué es lo peor que podemos enfrentar? ¿Qué es lo que esta mañana puede quitar nuestro gozo, tenernos tensos, preocupados, estresados? ¿Qué es lo que puede hacer eso y que puede producir eso en nuestra vida? Pues el salmista lo trae todo delante de él para manifestar que el gozo del Señor es superior a cualquier circunstancia o adversidad que tengamos en la vida. El asunto es nuestra fe, cómo confiamos en Dios. Y él manifiesta su confianza absoluta en Dios para poner sus necesidades, sus problemas, sus adversidades, sus adversarios y ponerlos todos allí y decir que el gozo de Dios es permanente a pesar de las circunstancias. Y lo primero que dice en el versículo 1 y 2, él dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. A veces decimos a la gente: te amo con todo mi corazón. ¿Qué estamos expresando? ¿Sentimientos? ¿Emociones? ¿Qué expresamos cuando decimos todo mi corazón? Es decir, todo mi ser está centrado específicamente en ti. Y cuando el salmista le dice a Dios: te alabaré con todo mi corazón, él está exaltando en todo su ser, sin ningún espacio fuera de esto, está expresando su gratitud a Dios, está expresando su sentido de adoración a Dios por una razón. ¿No había problemas? Claro que había problemas. ¿No había adversidades? Claro que las había. ¿Había adversarios? Seguramente los había. Pero dice: cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque hay alegría y hay gozo en el corazón agradecido. Hay algo siempre que tenemos. Todos hemos tenido una experiencia con Dios, todos hemos conocido a Dios, nos hemos relacionado con Dios y hemos vivido momentos extraordinarios con Dios. Y esa circunstancia ha dejado memoria en nosotros, lo que Dios ha hecho. Digamos, Israel tenía que tener memoria por todo lo que Dios hizo, cómo los sacó de Egipto, las plagas, cómo los libró del mar y los hizo pasar por tierra seca, cómo les dio pan en el desierto y les dio agua en una roca que los seguía a donde ellos iban, y puso una nube que les cubría del sol y puso una llama que alumbraba la noche y los protegió y caminó con ellos. Pero lo que es el corazón humano, poco guardamos en nuestro corazón la gratitud, la memoria de la gratitud que debemos a Dios. Si una circunstancia adversa viene a nosotros enfrente, pero Dios hizo algo en nuestro pasado, la memoria del pasado no enfrenta lo que viene en el presente. ¿Por qué? Olvidamos, nos atemorizamos de las cosas que están por delante y entonces no tenemos memoria de lo que Dios ha hecho, y en lugar de que nuestra fe debió haber sido fortalecida por las experiencias del pasado, son las circunstancias que están delante de nosotros las que determinan nuestro estado de ánimo. Porque no hay memoria de gratitud a Dios, de agradecer a Dios lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, de lo que Dios nos ha librado, cómo Dios se ha manifestado a favor de nosotros. Y deberíamos de tener una memoria de las cosas que Dios hace en nuestra vida, porque un corazón agradecido será siempre un corazón alegre. Las cosas que Dios ha hecho en mi vida en el pasado son la certeza de lo que Dios podrá hacer en el futuro, con lo que venga. Las cosas de las que Dios me ha librado en el pasado son la certeza de lo que Dios me ha de librar en el futuro. Un corazón agradecido es un corazón lleno de gozo, dice el salmista. Y entramos a la parte, o entra el salmista a la parte de los grandes problemas de la vida, de las grandes adversidades de la vida, de los desafíos de la vida.
Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué es lo que esta mañana puede producirme temor? ¿Qué toma mi corazón y lo atemoriza? ¿Qué temo enfrentar el día de mañana, la próxima semana, en un tiempo? ¿Cuáles son mis temores? Y comúnmente tememos a lo que pueda hacer el hombre, a lo que pueda hacernos, a las cosas que el hombre trama, a las cosas que el hombre planea contra nosotros, las cosas que no podemos o que no queremos enfrentar porque no queremos enfrentar a nuestros adversarios. Y entonces el salmista habla de cómo Dios nos ayuda, cómo Dios es nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestra protección. Le habrá dicho a Israel en el libro de Deuteronomio: ¿quién como tú, oh Israel? ¿Quién como tú, pueblo adquirido por Dios, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Está diciéndole Dios a Israel quién es Él, para que Israel no tema, para que Israel confíe, para que Israel esté en paz y su gozo no pueda perturbarse. Y Dios le dice: yo soy el escudo de tu socorro y soy la espada de tu triunfo. Y en esta parte el salmista habla de que Dios es el juez de todos los hombres. Nadie puede escapar a Él. Tememos a hombres fuertes, a hombres abusivos, a hombres corruptos, a hombres destructivos. Pero en el versículo 3 y 4, el salmista entra en una consideración importante, porque es posible que haya personas que perturben nuestro gozo. Es posible que haya personas alrededor de nosotros que tengan como propósito en la vida destruir o hacer daño. Es muy común que haya gente así. Es muy común que haya gente que mate, que quite, que robe, que destruya. Y tememos enfrentar a eso. Ahora, el salmista dice: mis enemigos volvieron atrás, es decir, se replegaron. Los que venían contra mí, los que acechaban contra mí, los que trataban de destruirme, los que trataban de quitarme, dice, se volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué tememos de la vida? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué nos quita nuestra paz? Por supuesto, humanamente somos vulnerables. Por supuesto, humanamente tenemos miedos. Pero el salmista habla de una confianza, es decir, las experiencias y lo que él había encontrado y había descubierto en Dios, la vida que él había vivido en su relación con Dios, le había enseñado lo que él escribe en esta parte. Y había sido inspirado para hablar de la confianza que él podía tener en Dios a pesar de lo que sucediera en el mundo. Efectivamente, venimos de una pandemia. Me impresiona cómo el mundo quedó arrinconado y cómo el mundo quedó atemorizado. Cómo las grandes naciones, las grandes ciudades, los grandes capitales, la ciencia, todo quedó arrinconado. ¿Por qué? Porque Dios determinó un momento para el mundo y le habrá recordado al mundo que Él juzga al mundo con justicia. Mi reflexión en el tiempo de la pandemia lo relacioné con estas manifestaciones de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde no hay créditos para las naciones si no ponen en sus parlamentos
los derechos de los homosexuales, los derechos al aborto y una serie de leyes que pervierten la vida y que es un desafío directo con Dios. Allá en el capítulo 9 de Génesis hay un hombre que se atreve a levantar su puño y a retar y a desafiar a Dios, Nimrod. Y dice que levantó su puño contra Dios y lo retó. Así dice. Y parece que el mundo había decidido retar a Dios y desafiar a Dios, porque hablaron contra Dios, porque dijeron que la palabra de Dios era una ofensa contra la mujer, y entonces quisieron denigrar a Dios. Pero el mundo se olvidó que Dios manda, que Dios gobierna y que Dios juzga a las naciones con justicia y con rectitud. Algunas personas me decían, cuando empezaron todos estos movimientos hacia los parlamentos, que teníamos que hacer una manifestación como cristianos, como iglesia. Yo no creo en eso. Yo nunca firmaría una carta, ni nunca me pararía con un político, ni nunca organizaría una marcha. Porque el Evangelio está por encima de todo eso. Me ha sido dada una comisión superior a todo eso. No puedo pelear con el mundo con las armas del mundo. Y la Biblia dice, no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es mi trabajo, esa es mi misión. Eso es lo que Dios me ha provisto. Y si Dios ha juzgado al mundo, por la predicación de la palabra lo ha juzgado. Si Dios ha juzgado al mundo por los actos terribles, oscuros que el mundo ha manifestado, la palabra de Dios es luz. Y la palabra de Dios ha señalado al mundo y ha puesto de manifiesto lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y ellos pueden tener armas, capacidades. En los Estados Unidos han apresado a pastores por no querer casar a parejas homosexuales. Se ha dividido la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, la iglesia metodista, se han dividido. ¿Por qué? Porque de pronto sienten que no pueden con una corriente que el mundo ha establecido y entonces han adoptado la postura de aceptar casar homosexuales, ordenar homosexuales, permitir el aborto. Ahora mismo me estaba diciendo Erika lo que pasó en la Convención Demócrata. Y en la Convención Demócrata hay cualquier cantidad de pastores evangélicos. Kamala Harris, la candidata demócrata, es evangélica. Y ha dicho que volverá a revitalizar el aborto que había sido ya rechazado, que lo volverá otra vez para proteger a la mujer. Es increíble. Y de repente nos sentimos rebasados. Y cuando la Biblia habla de persecución en nuestro tiempo, decimos, ¿cómo puede haber una persecución? Nunca nos imaginamos cómo sería diseñado esto. Pero al mundo se le olvida lo que a la iglesia no se le debe de olvidar. Dios juzgará al mundo con justicia. Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios hablará. Una pequeña manifestación de Dios arrinconó al mundo, atemorizó al mundo. Pero a nosotros se nos olvida. ¿De qué hemos de temer? ¿Por qué tememos? ¿Por qué nuestro gozo entra en crisis ante un mundo bajo el dominio de Satanás?
Y es importante que sepamos que hay gozo en saber que Dios es juez de todos los hombres. En el verso 9 y 10 dice, y luego versículo 18, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, porque no para siempre será olvidado el necesitado, ni la esperanza de los pobres morirá para siempre. Una característica del mundo es un mundo sin esperanza. Hemos tenido un conflicto en México que es un conflicto en el mundo, pero que ha sido una operación muy marcada en México. Hace algunos años desaparecieron a 43 estudiantes, los quemaron en ácido para desaparecer toda evidencia porque protestaban contra el gobierno. Eran estudiantes normalistas, estudiaban para el magisterio, pedagogía, y se manifestaron contra el gobierno y llegó el ejército, los tomó, se los llevó y los metieron en botes con ácido. Y se ha pasado 2 sexenios buscando dónde están los 43 desaparecidos. El presidente de entonces, el señor Vicente Fox, le dijo a la gente, a los familiares, se entrevistó con ellos, los llamó a un hotel, los presentó y el mensaje del señor Vicente Fox fue, ya supérenlo. Acepten que ellos ya se fueron, ya no están, supérenlo. ¿Se da cuenta lo que dice el salmista cuando dice, no perecerá para siempre la esperanza de los pobres? Hay cosas que nosotros juzgamos y nosotros perdemos la esperanza de muchas cosas en la vida y no esperamos la justicia o no esperamos que aparezca Dios en medio de nuestros grandes problemas. Pero el salmista, si eso es un motivo para temer, si ese es un motivo para tener miedo, si eso es un motivo para no tener gozo, entonces el salmista escribe quién es Dios. Y que cada creyente, cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios debe de vivir una experiencia personal con Dios, sabiendo quién es Él y que la esperanza, que Él es el protector y la fortaleza del necesitado. Y que si bien nosotros somos probados en medio de las adversidades de la vida y en medio de los problemas o los abusos de la vida, que Dios nos toma para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, dice aquí, no perecerá la esperanza del necesitado. No se acabará la vida sin que aparezca Dios, sin que Dios haga justicia, sin que Dios responda a la oración, sin que Él conteste y vea y se conmueva del necesitado que clama a Él. Hay cosas que nosotros tenemos que observar en nuestra relación con Dios y comúnmente Dios utiliza nuestras adversidades para formar, para forjar nuestra fe, para movernos de donde Dios quiere movernos. Las adversidades en la vida cristiana no tienen el propósito de afligirnos sin propósito. Las adversidades en la vida cristiana forjan nuestra fe. Las batallas que Dios ha diseñado para nosotros, para que las peleemos, Dios las diseñó, no el diablo. Y Dios cumplirá un propósito en nuestras batallas. Y Dios usará muchas veces a los impíos en nuestras batallas. Pero no estamos al amparo de la gente, no estamos al amparo del diablo, no estamos al amparo de la vida. Estamos bajo la misericordia de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el propósito de Dios. Es interesante cuando un creyente puede distinguir las batallas que Dios le ha propuesto.
Cuando de pronto se abren problemas, adversidades, circunstancias que no esperábamos. Y lejos de desesperarnos o lejos de atemorizarnos, vamos hacia Dios y le decimos a Dios: Dios, ¿tú tienes un propósito en esto? ¿Tú quieres hacer algo en esto? ¿Tú has utilizado a un perverso para una batalla que yo tengo que librar? Pero mire cómo el salmista, sabiendo de las cosas que Dios permite en nuestra vida y con las cuales Dios forja nuestra fe y nuestra vida, hace que nosotros no miremos hacia las batallas como quienes tienen control de nuestra vida. Nunca enfrente una batalla pensando que su vida depende de esa batalla. Nunca enfrente una batalla en la economía de su familia pensando que la familia depende de esa batalla. Nunca enfrente una enfermedad pensando que su vida depende de esa enfermedad. Nunca enfrente un problema pensando que su vida depende de ese problema. No, porque se va a angustiar, porque se va a atemorizar. Enfrente las circunstancias que Dios tiene para su vida, confiando que la esperanza de los pobres no perecerá para siempre, pensando que Dios tiene un propósito, que Dios nos oye desde el primer día que clamamos a Dios. Dios nos oyó y Él tiene un plan perfecto para nosotros para cumplir el propósito que Él se ha propuesto. De tal manera que nosotros debemos de tener gozo aún en nuestras aflicciones. Y así lo dice Santiago, que cuando uno es probado, se alegre, se goce, tenga por sumo gozo, por completo gozo, ser probado. Porque la prueba produce paciencia, persistencia, fe, firmeza, fortaleza, carácter. Es difícil enfrentar un problema y mantener el gozo, mantener la alegría. Si usted mira el problema, pero David nos enseña que miremos a Dios para que el gozo sea permanente. No mires al problema, no mires la enfermedad, mire el propósito de Dios. Dile a Dios: hazme mirar a tu propósito, a lo que tú quieres hacer a través de estas circunstancias, y entonces eso podrá producirte y proveerte el gozo del Señor. En el versículo 11 al 14 dice que Dios atiende al que sufre y lo salva de las tormentas de la vida. Yo alguna vez compartí mi fe con una persona en medio de un problema muy fuerte. Y me acuerdo que hizo una expresión que no la olvido, porque dijo: bueno, pues así que chiste si Dios te ayuda. Pues la vida se trata de eso, de que Dios atiende al que sufre y salva de las tormentas de la vida. Y nunca pienses que una tormenta de la vida va a acabar contigo. Y entonces Él dice: canten a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos. Es decir, cuando dice que habita en Sión, está hablando que Él habita entre nosotros. Él no está lejos de nosotros, Él está cercano a nosotros. Y dice: publiquen entre los pueblos sus obras, porque Él demanda la sangre, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas, hija de Sión, y me goce en tu salvación. ¿No será que de pronto vivimos un cristianismo
sin una relación consciente con Dios? ¿No será que vivimos más conscientes de la vida que de Dios? ¿No será que estamos más conscientes de los problemas que de nuestra fe? ¿Cómo enfrenta la vida? ¿Cómo enfrenta el evangelio del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo vive su corazón? ¿Cómo viven sus emociones? ¿Cómo viven sus sentimientos? ¿Cómo vive su experiencia con Dios? Y entonces, para llevarnos a un entendimiento pleno de la vida completa que debemos de tener de gozo en el evangelio, una vida de gozo, David está proponiendo las adversidades de la vida y las cosas que pueden quitar nuestro gozo para decirnos que Dios está encima de todas las cosas. Y entonces él dice que Dios siempre atiende al que sufre. Siempre atiende al que sufre. Pero aquí hay una relación de fe. Y la fe tiene una experiencia muy interesante. Digamos, en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo habla de las batallas que peleó Abraham esperando tener un hijo cuando él ya tenía 99 años. Y pensar que Dios no le había dado un hijo. Alguna vez, cuando tenía a Abraham 90 años, le dijo a Dios: tú me has prometido que voy a tener un hijo y el único que me va a heredar es este Damaseno Eliezer, porque tú no me das un hijo. Y le reclamó a Dios. Pero el reclamo estaba fundado sobre que el momento de la vida donde él podría engendrar se estaba terminando. Y parece que el tiempo se le agotaba a Dios, porque ¿cuántas veces emplazamos a Dios a nuestro tiempo, a nuestra manera, a nuestra forma, y decidimos que Dios actúe en función de nuestra premura? Como si Dios no entendiera los tiempos, o como si a Dios lo limitaran los tiempos, o como si Dios no tuviera capacidad sobre nuestras adversidades. Y entonces, dice el capítulo 6 de Romanos, y se fortaleció Abraham en fe. Se fortaleció Abraham en fe. Miren, cuando Job estaba atravesando un momento tan difícil como el que narra la Biblia, el problema muchas veces son las batallas de nuestra mente. En nuestros problemas, en nuestras adversidades, el problema es las batallas de la mente. Todo lo que aquí combate, llega la noche y en lugar de dormir estamos batallando en nuestros pensamientos y se viene uno y otro y queremos no pensar en las cosas y las batallas de la mente se profundizan. ¿Cuáles eran las batallas de la mente que tenía Abraham cuando Dios le había prometido un hijo y no lo tenía y no llegaba? Pero entonces el apóstol Pablo dice que Abraham se fortaleció en fe. En el capítulo 29 del primer libro de Samuel hay una historia de David terrible. Terrible, lo quieren matar, su mismo pueblo lo quiere apedrear, él llora de dolor porque vino otro pueblo y quemó la ciudad donde él estaba, todavía no era rey. Y dice que lloró hasta que ya no tuvo lágrimas. Pero viene un pasaje que dice: y se fortaleció David en Jehová su Dios. ¿Qué hacemos en el sufrimiento y en las tormentas de la vida? ¿Nos acabamos? ¿Nos agotamos? ¿Se consume nuestra vida? ¿O miramos a Dios y nos fortalecemos en fe? ¿Nos fortalecemos en Jehová nuestro Dios en medio de la batalla? O como dice Hebreos capítulo 11, sacaron fuerzas de debilidad.
¿Qué hacemos en nuestras batallas? ¿Estás enfrentando una batalla de la vida? ¿Tienes la esperanza en algo? ¿Le has pedido o has puesto una petición delante de Dios y tú no ves que esa petición se cumpla? Dios atiende al que sufre y salva de las tormentas de la vida. Es un testimonio, es verdad. El problema es que cuando Dios responde a nuestras peticiones, aunque hayamos pasado tormentas muy difíciles, lo olvidamos. Y ahora que viene otra tormenta enfrente de nosotros, ahora queremos que nos ayude, olvidando lo que Dios hizo antes. Cuando lo que Dios hizo antes debe de ser la fortaleza con la que yo enfrento el futuro. Porque la fe se alimenta de los hechos poderosos de Dios, la fe se alimenta de la palabra de Dios, de eso se alimenta la fe, para enfrentar lo que venga de la vida. De tal manera que las tormentas de la vida, las aflicciones de la vida, no son el motivo para arrancarle a un creyente el gozo de su experiencia con Dios. El versículo 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Pero también hay gozo en saber el destino de los impíos. ¿Quién de ustedes no ha entrado en conflicto viendo la prosperidad de un impío? ¿Y quiénes de ustedes no han entrado en un contraste, en un tiempo de necesidad y de problemas, y ver la prosperidad de los impíos? Y cuando oímos las noticias y cuando conocemos alguna circunstancia, cuando nos está sucediendo a nosotros, no cuestionamos por qué ellos prosperan, por qué a ellos les va bien, por qué ellos no tienen problemas, por qué ellos no tienen carencias. Es un gran conflicto. Realmente el salmista en 3 salmos cuestiona la prosperidad de los impíos. ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué yo no prospero como ellos prosperan? Y entonces el salmista aquí habla de cuál es la circunstancia de los impíos y cómo Dios los ve. Porque ellos prosperan un tiempo y siempre nosotros somos testigos de su tiempo de prosperidad, pero nunca nos acordamos de cómo terminan. En la lucha del narcotráfico en México, los grandes narcotraficantes, hace un mes capturaron a uno de los grandes narcotraficantes históricamente en México. Por lo menos ha sido narcotraficante los últimos 40 años de su vida y nunca pudieron agarrarlo. Una circunstancia hizo que lo pusieran en un avión y a propósito lo mandaran a los Estados Unidos, aprovechándose de que ya es un hombre anciano y que está enfermo. Y aterriza en los Estados Unidos, le avisan a la policía en los Estados Unidos, lo capturan y lo llevan a una celda donde son celdas que nunca tienen contacto con otra persona. Son cárceles circulares. Nunca van a ver a otra persona y nunca van a poder hablar con otra persona. Y el abogado de este hombre narra el sufrimiento de este hombre los primeros días que este hombre llegó a la prisión. Le bastaron unas pocas horas para arrepentirse de todo lo que disfrutó en la vida. Unas pocas horas y se le acabó todo lo que él pudo haber disfrutado en la vida, se acabó.
Yo pienso cuando veo las esquelas de los periódicos cuando alguien muere y dicen descanse en paz. Y a veces hay gente que fueron políticos sinvergüenzas, ladrones, corruptos, abusivos, injustos, y la gente les regala un descanse en paz. Y yo digo, a este le bastó un minuto en el infierno para arrepentirse de todo lo que hizo en su vida, para maldecir su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todos. Y dice la Biblia que Él juzga con justicia y pesa el corazón de todos los hombres. Y miren lo que dice aquí de los impíos, el destino de los impíos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados a la muerte. Todas las gentes se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perpetuamente. Levántate, oh Jehová, y no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Es interesante, pero el gozo que nosotros deberíamos de tener en nuestra relación con Dios, en nuestra vida con Dios, comúnmente se ve arrebatado por circunstancias de la vida que no pueden rebasar a Dios. ¿Por qué nuestro gozo no es manifiesto a la gente que no conoce a Dios? ¿Por qué nuestro gozo no es lo que gobierna, el estado de ánimo que gobierna nuestra vida a causa de nuestra fe y a causa de nuestra confianza en Dios? ¿Por qué nuestro gozo es lo que el mundo tiene? ¿Por qué? ¿Por qué es el dinero? ¿Por qué son las cosas? ¿Por qué es la comida? ¿Por qué? Si para nosotros Dios nos ha sido dado como nuestra porción, como nuestro gozo. Me gusta mucho la palabra que tiene Habacuc capítulo 3. Porque quizá no hemos entendido que el gozo de nuestra vida es Dios. Y que nada nos arrebatará de su mano, que nada rebasará su poder y que Dios tiene control de todas las cosas. Y que lo que Dios permite para nosotros es bueno para nosotros. Todo lo que Dios permite para nosotros es bueno para nosotros. Y entonces Habacuc, en el capítulo 3, dice, aunque la higuera no florezca. Y entonces pone todas las cosas que para el hombre son importantes, que son su gozo. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto. Y empieza a quitar todas las cosas que para el hombre serían su satisfacción. Sean quitadas las ovejas, las vacas de los corrales. Y entonces cuando despoja todo lo que es el gozo del hombre, tiene una expresión muy bella. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y me doy cuenta que la vida puede transcurrir sin dinero en la bolsa, que la vida puede transcurrir sin las cosas en las que mis ojos se deleitan. Me doy cuenta que mi vida puede transcurrir con la amenaza de una enfermedad que puede arrebatarme la vida. Pero se levanta un pensamiento nacido en Habacuc capítulo 3. Puede faltarnos la comida en la mesa, el dinero en la bolsa, la salud en el cuerpo, pero tú, oh Dios,
tú nos eres indispensable. El único que no puede faltar es Dios. Y esta mañana yo quiero que usted reflexione. ¿Cuántos problemas hay a su alrededor? Ellos siempre estarán ahí. Pero ¿qué hay en el centro de su vida? ¿Qué hay en usted? Su fe, su experiencia con Dios, Jesús. Con lo que usted puede abrirse paso en la vida. Y que Él puede ser el motivo de su paz y de su gozo. Aprende a enfrentar la vida, diciéndole a la vida, tengo a Jesús y con eso me basta. Y aprende a enfrentar cada problema, cada adversidad, cada necesidad. Aprende a enfrentarlos y a decirles, tengo a Jesús y con eso me basta. Porque Él es nuestro gozo. Y nosotros hemos sido llamados a una vida de gozo. Todas las cosas en Cristo están hechas. El apóstol Pablo ha dicho en Efesios capítulo 1 que en Cristo estamos completos. ¿Tiene usted alguna necesidad? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algo que le arrebata su paz? ¿Tiene algo que lo inquieta? ¿Tiene algo que le quita su gozo? Piense en esta mañana. Él es nuestro gozo. Él es nuestra plenitud. Él es nuestra paz. Él es nuestra salud. Él es nuestra provisión. Él es todo. Usted no tiene por qué angustiarse y por qué perder su gozo en su relación con Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y si particularmente hay alguien que enfrente alguna circunstancia que quiera ser ministrado en la oración en esta mañana, venga aquí al frente. Me gustaría orar por usted. Si hay alguien que está enfrentando alguna adversidad, alguna situación y que quiera ser ministrado a través de la oración, alguna enfermedad, y si no, cierre sus ojos allí donde está. Ven. Gracias a Dios. Cierre sus ojos. Usted que está en su lugar, cierre sus ojos y tome la palabra de Dios para su corazón, para usted. Tome la palabra de Dios. Hable con Dios. Dios, no puedo perder mi gozo. No puedo perturbar el gozo de tu Espíritu Santo en mi vida, porque todas las cosas están en tu autoridad, en tu gobierno y en tu poder. Todo está en tu autoridad, en tu gobierno y en tu poder. Dios, aquí está tu hija, Señor. Tú conoces lo que hay en ella, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gloria, en gloria te veo.
como tú, ver la vida como tú, ser durable de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como